estos días estamos con Julio Ríos Calderón y el señor Alberto Liendo Romero, que son coautores del libro Nini o Nini, ni trabajan ni estudian. Un tema que se está dando mucho en la actualidad a nivel regional y global. ¿Qué los ha unido para hacer este libro? En realidad, esta idea nace porque habíamos leído y escuchado unos comentarios en el exterior y tuve dije, estos problemas se presentan y de alguna manera en mi casa yo he pasado estas circunstancias. Entonces dije, qué interesante, y esto es un problema no solamente ahora, sino se está presentando y cada día es más grande el problema. Y empecé a tomar interés y hice un esquema de lo que podría ser el libro. Pero veía un poco una labor no tediosa, sino de mayor tiempo que me iba a llevar. Y con Julio somos amigos ya desde hace algún tiempo. Él tuvo la gentileza de hacer un prólogo y presentar el primer y segundo libro que tuve yo. Y ahí empezó la idea y él se encargaba sobre todo de una bibliografía. Entonces él lo hizo y de esa manera compartimos. Me gustaría que ahora él continúe. Sí, pero antes de que continúe usted, mencionó que, digamos, se basó también en una experiencia familiar. ¿Podría resumir así puntualmente? En el caso mío, yo tengo 2 hijos que, como todo padre, lo que yo no tuve, lo que quise, yo quiero darles a mis hijos. Y es así que, bueno, tratamos de darles una buena educación. Y por esas cosas de la vida, ellos buscaron lo que yo era, farmacéutico. Nosotros también queremos. Pero les dije, ¿acaso no puedes buscar alguna otra? No, nos gusta eso. Y de esa manera se profesionalizaron, pero tuvimos en toda esa etapa algunos problemas con estos jóvenes, porque ellos estaban en un colegio en el Calvert, de aquí de La Paz, y bueno, tratamos de llevarlo siempre en un buen plano, pero ya en ese entonces ellos querían tener una libertad irrestricta, y nosotros ese era nuestro problema. Dijimos, no, aquí no se hace eso. Y al final se volvieron Nini. En una parte sí, porque ellos tenían todo. Y lo que yo no admití era de que dejaran de estudiar. Todo les puedo permitir, menos que no estudien. Si sus padres somos profesionales de la universidad, ustedes lo menos que pueden hacer es tener eso. Entonces ellos se sintieron en eso, claro, y todo lo que pasa esta juventud con una serie de nuevas cosas, y ahí apareció el celular y todas estas cosas, las nuevas tecnologías, pero ellos lograron salir. Pero algo nosotros vimos de eso, y a mí me llamó la atención, y dije, de esto hay un montón de problemas, desde la comunicación en pareja, la familia. Ahora la mujer que ha llegado a tener un empoderamiento económico, que ese es otro de los problemas, porque... ¿Por qué sería uno de los problemas el que la mujer tenga un empoderamiento económico? Porque esto nace, y eso fue también una de nuestras investigaciones, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué la mujer ha llegado a esta situación? Así es, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron los detonantes para ella. Porque en la Primera Guerra Mundial fueron los hombres, los de las industrias hacia la guerra, y los locales, las fábricas quedaban abandonadas. Entonces los encargados tenían que seguir caminando la empresa, y buscan y llaman a las mujeres. Al comienzo, en esta Primera Guerra Mundial, las señoras, las mujeres casadas, un poco tímidas, van y se presentan, y se dan cuenta que podían hacerlo.
Y bueno, entonces logran tener y ellos tienen una independencia, se dan cuenta que eran capaces. Y lo viene a consolidar la Segunda Guerra Mundial. Pero eso demuestra, digamos, una visión muy machista de su parte, sin querer entrar al otro lado que es el feminismo, que yo repudio todo ese extremo. Claro. Bueno, en realidad no es que era así nuestras sociedades. Yo diría desde la Primera Guerra Mundial, donde ellas salen a trabajar. Nunca antes trabajaba la mujer. La mujer cumplía su labor de madre, de ama de casa y recibía todo lo que en la parte económica del marido. Nunca trabajaba. De deporte, Julito, ¿qué piensas al respecto? Cuando conversábamos con Alberto del empoderamiento de la mujer, era que una vez que los esposos acudían a la guerra, ellas se hacían cargo de la familia. Y ahí es donde ellas asumen el rol de jefes de familia y llegan a tener una suerte de dirección y responsabilidad sobre la familia. Y en ello asumen un liderazgo particular dentro de la familia y toman decisiones. Esas decisiones radican en la manutención de los hijos, en la educación de los hijos y de alguna manera el poder desempeñarse en trabajos fuera de lo que eran las guerras y tener la posibilidad de darles una forma de vida y a la vez un agregado a esa forma de vida. Por tanto, el machismo está más en una figura extrema del hombre hacia la mujer. En el caso particular, simplemente se aprecia lo que sucedió en las dos guerras mundiales y de qué manera la mujer se constituye en jefe de familia. Y ahí viene una influencia en la educación de los hijos. El padre normalmente es más rígido, la madre es más dulce, es más tierna. Y hasta nace esa costumbre de los colegios, cuando entregan la libreta de calificaciones, firma del padre o apoderado del alumno. Y algunas veces eran rechazadas las libretas porque firmaba la madre a espaldas del padre. Es a esa la forma en que nosotros nos expresamos en torno al empoderamiento de la mujer. Y para tener una relación mucho más objetiva, hoy en día la mujer tiene un rol mucho más importante que el hombre. Y voy a poner de ejemplo las empresas de Alberto. Casi el 79% son profesionales mujeres. Y yo voy a poner de ejemplo alguna relación que he tenido con una empresa que a la vez es un holding, donde el 95% son mujeres. Y solamente los directorios, los ejecutivos de alto nivel son hombres. ¿Y eso qué te hace pensar? En el caso específico mío, por ejemplo, en mi experiencia, en alguna oportunidad decía Mahatma Gandhi que se hace un despilfarro el momento de no considerar el potencial de la mujer. Esa es una actitud inhumana, esa es una falta de educación del espíritu y la humanidad. Incluso un artista, productor, director de cine como Woody Allen decía, en mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. Y yo nunca voy a olvidar lo que me dijo mi mamá. Hijo, por favor, grábate en la mente para siempre. La mujer es más inteligente que el hombre, por tanto no me marees la perdiz. Y yo me convencí que ese criterio era absolutamente real. Bueno, ahora volviendo al libro y a los naming, Agustín Laje, no sé si han escuchado hablar de él, es un politólogo, conferencista muy destacado. Él nació en Córdoba, Argentina, y habla de la generación idiota.
Pero, digamos, entre las causales de esta generación idiota está, digamos, el crecimiento y el mal uso de las nuevas tecnologías, la ausencia de padres, la pésima educación en los colegios y todo lo que contribuye, digamos, a la disgregación familiar, que viene, digamos, de la Agenda 2030. ¿Están de acuerdo? Bueno, en parte sí, pero el problema nace por el sostenimiento de la familia. El sueldo que tiene el esposo ya no alcanza. Y normalmente ya las nuevas parejas que se casan, las mujeres son profesionales. Eso contribuyen a ese manejo económico del hogar. Entonces, no llegan a la hora. Antes, por lo menos en mi caso, del 40, 50, mi padre, no siempre desayunábamos, por diversas razones. Mi padre trabajaba muy temprano, pero a mediodía era imposible. A mediodía estábamos a la 1 en punto. Éramos 9 hermanos. Y participábamos, teníamos todos los días charlas, sin darnos cuenta, pero hacíamos sobremesa, habían temas interesantes. Hoy en día no, porque el papá llega no a mediodía, llega después de las 3, la mamá llega a las 5 o 6, los hijos llegan a las 2 o 2 y media después del colegio. Su alimentación es pésima. Para decir que, digamos, hay un crecimiento exponencial gracias a todo lo que usted mencionó, de pérdida de costumbres, de valores, que son propias de los tiempos que estamos viviendo. No, y lo más importante es que ya en la familia se está perdiendo esto de los modales, los hábitos de limpieza, de orden, ya no hay, porque la vida es cada vez más agitada. La ausencia de la madre se nota, porque ella tiene que cumplir un rol de trabajo. No puede estar como antes, que participaba en todo, en el conocimiento, en la participación, en el seguimiento de las tareas entre primaria y secundaria. Ahora ya no, ni en primaria. ¿Y según tu opinión, Julio? Yo respeto el criterio, es un criterio sin vacilación objetivo, pero tiene también algún sentimiento ambivalente. Por tanto, de alguna manera tiene que existir un equilibrio en el que cada uno tenga su propio hábitat. ¿Y qué sumarías a él, digamos? Fundamentalmente la tolerancia, el respeto entre uno y otro, con manifestaciones, expresiones que sean aceptables, así provoquen una controversia. Para ustedes, en la actualidad, ¿los hijos deberían traer hijos, valga la redundancia, al mundo o no? En las circunstancias que estamos caminando, ya es difícil. Nosotros notamos, por lo menos yo, que en nuestra sociedad, dentro de la juventud, las jóvenes están con sus perritos, no quieren casarse. Entonces, hay una distorsión, no quieren comprometerse porque han visto también que el criar a los hijos es bien problemático. Dejan de tener esa vida un poco libertina, alegre, que quieren seguirla teniendo, pero les nace ya los hijos y están limitados, sobre todo la madre. Pero en algunos casos ya ni la madre, eso le deriva a los papás, debido a estos aspectos que, claro, están llevando a que las nuevas juventudes no tienen una formación, no hay los valores más fundamentales que solo puede dar el hogar, cuáles son los modales y los hábitos. No hay hábitos. Entonces ellos están como si no tuvieran los padres. De una forma reductiva, analicemos, ¿no? Sistema político, sistema social, que deriva en el sistema educativo y en el sistema familiar.
este conjunto, digamos, deductivo, incide en todo ello o no? Existen problemas globales que confronta el mundo y los problemas específicos que atraviesa Bolivia hacen cierto poder predecir que existe una escasez preocupante de valores. La educación que teníamos antes estaba reservada a una serie de códigos de comportamiento en el que había una forma responsable de cumplir, incluso con esquemas drásticos. Era mucho más sencilla la forma de la educación, era mucho más asequible el poder premiar a los hijos con una bicicleta en Navidad o de pronto con un vehículo motorizado como una motocicleta. Esos eran los niveles más grandes con los que se podía corresponder el buen resultado de los hijos. Había una forma de control mucho más efectivo, porque la única vía de comunicación fuera del hogar era el teléfono, lo que ahora conocemos como el teléfono fijo. Pero aún así, ese teléfono tenía sus horas de atención, tenía su uso debido de acuerdo a lo que se programaba en el tiempo. El momento del almuerzo, por ejemplo, no se podía comunicar el teléfono porque se estaba almorzando. Ha transcurrido el tiempo y la era digital ha facilitado mucho la producción, ha dado una velocidad supersónica al tiempo, pero lamentablemente ha matado los valores tangibles, los ha convulsionado y los ha vuelto como una forma de recurrencia adictiva. Hoy en día ya no se encuentran las plazas con personas que conducen bicicletas, triciclos, monopatines. Se advierte la presencia del celular. El celular es mucho más importante incluso que una motocicleta y una bicicleta. El celular es una forma incluso de poder corresponder la propia soledad. La tecnología ha llegado a eliminar a la soledad. Hoy ya no hay soledad, porque la comunicación... Para mí es una paradoja lo del celular, porque lo que pretenden, digamos, los suprapoderes de las tecnologías es que el individuo cada vez se encierra más en sí mismo y que no tenga contacto con los otros seres, ¿no? Y que sí, digamos, virtualmente puede comunicarse, hasta puede hacer uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y poder salir de un robot, pero deshumanización total. Totalmente de acuerdo en ese resultado, pero no obstante las circunstancias, y la era digital, la era tecnológica y el propio celular, sobre todo sus redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, da margen a que uno tenga una comunicación y a través de esa comunicación establecer una cita de comunicación que no había antes. Es por ello que sobre todo mi generación, en un 70%, ha contraído matrimonio a los 22 años y hemos sido papá a los 25 como máximo de tiempo. Hoy en día ya no existe una proliferación sobre el matrimonio. Hay gente que está en los 40 años, ¿no? Y tiene todas las comodidades, facilidades de acceder a un modo de vida que le satisface. Antes no existía ese modo de vida. Entonces uno aspiraba, incluso más que a ser profesional, a contraer matrimonio. De ahí la ola de fracasos matrimoniales que hay, precisamente porque no es una edad madura. Hoy en día estamos en otra vía.
En mi opinión, si uno quiere traer hijos al mundo, tiene que estar preparado mentalmente, conscientemente, que va a tener una responsabilidad que asumirla a los tiempos actuales. Si no la tiene, lo único que va a traer al mundo van a ser ninis. Y para no quedarnos en la teoría del libro y todo eso, vamos a la acción. ¿Y ustedes qué han planificado para educar, digamos, en diferentes ámbitos educativos, supongo, sociales, para que no haya ninis? Esa es una buena pregunta. Sí, yo quisiera comentar al respecto. Nosotros, cuando iniciamos este deseo de poder contribuir, lo hemos hecho conscientemente, no para criticar, que es parte indudablemente del libro, señalar, pero lo que queremos dar nosotros es un mensaje honesto de solución al caos que actualmente se vive. El caos primero empieza la pareja, entre esposos. Tiene que haber comunicación, es lo que les falta, no se comunican. De ahí que toman decisiones, el papá dice no, tú tienes que hacer esto, y la mamá dice no, déjalos. Es decir, no se ponen de acuerdo. Y ahí los hijos aprovechan esas circunstancias. La comunicación es básicamente importante y se debe retomar. Los padres, los nuevos padres que deberían, y esa es la alerta para ellos, porque ellos ahora están empezando con los hijos en estas circunstancias. Y las leyes sociales que los gobiernos están sacando le dan todo el apoyo a la mujer y a los hijos. Uno ahora no les puede hacer ni tocarlos, o hay de que se les toque, como antes nos hacían, nos daban sus buenas palmadas y su tirón de orejas los papás ante errores que teníamos. Ahora no se los puede hacer. Entonces, muchos de los hijos pasan los límites, y si los padres no saben dar límites a los hijos, ellos van a hacer lo que quieran. Y el problema es ese contagio. Y eso los papás serían o son los únicos que van a poder dar y hacerse entender a los hijos que lo que están viendo afuera no es lo ideal, que hay valores que salieron. Claro, claro. ¿Sí? Y yo pienso que sí, que hay las posibilidades, pero se tiene que trabajar. Nosotros con Julio no solamente hemos querido sacar este libro, sino queremos compartir y participar. Nosotros hemos propendido a que debe haber escuela de padres. Y hay escuela de padres, pero el funcionamiento, claro, no lo conocemos, y una vez que terminemos nuestra gira de presentaciones al interior, queremos en enero arrancar para ofrecernos y compartir estas inquietudes y decirles que si los padres no les dan límites, por ejemplo, el castigar, ya no con palizas que antes les daban ni con palmetas, sino su celular, este fin de semana no manejas ya. Ese es tu castigo. O otro tipo de castigos así simbólicos, pero que les afecte a ellos. Y tienen que obedecer, porque no pueden hacer lo que quieran. Y lo peor ahora son las jovencitas, las mujercitas. Ahora van como en pandillas, están andando ellas, entre 6 o 8 niñas. Y bueno, entonces se ha visto que en muchos casos los mismos niños o jovencitos que están en esa adolescencia se ven sorprendidos por los alcances que tiene la mujer. Entonces hay mucho que hacer, mucho que avanzar, y nosotros estamos dispuestos a compartir con ellos, ¿no? Sobre todo esa comunicación de la pareja, y enseñarles por qué tienen que tener unos valores éticos, morales y sociales. Mostrarles el camino del éxito, de la superación, porque de otra manera este caos se va a convertir en unas sociedades egoístas. Tiene que haber entonces una materia tanto en los colegios o crear escuelas de este tipo, me imagino, para que se formen desde prekinder. Yo le voy a comentar muy cortito esto. Esto yo lo vi ya hace rato, hace unos 6 años.
Y he tenido la oportunidad, he tenido la suerte de tener una empresa farmacéutica, mis hijos en la segunda generación. Entonces yo me he ido separando porque encontré que yo quería contribuir en algunos aspectos, y es uno de ellos. Y me fui a tocar la puerta de las universidades, y ¿sabe qué les dije? Universidades, no colegios. Les dije, no tienen materia de ética. ¿Por qué? No supieron contestarme ni los rectores ni los decanos. ¿Por qué no hay esa materia de ética? Y la ética pues cubre un espacio bastante grande, es desde la niñez de una persona, los hábitos, modales, sobre todo esos básicos. Y en la universidad no tienen. Sale un profesional y claro, esto es un extremo, ¿no? Por ejemplo, dice, necesito yo para comprarme un auto, por decir así. Pero aquí tengo un paciente que lo voy a operar y no necesita operación. Eso es falta de ética. Totalmente de acuerdo. No, y así andan haciendo la gente quiere ya tener todo. Ven en la televisión, son unas cosas tan maravillosas, son viajes, un turismo increíble. ¿Con qué dinero? Pero los jóvenes quieren tener ya, y sin trabajar, sin los esfuerzos que todo joven o toda pareja tiene que hacerlo, no lo hace. Hay una realidad que es importante ponerla de relieve. La iniciativa de este libro, el gran artífice es Alberto. Y todo nace el momento en que él es condecorado como el mejor empresario del año, recibe un premio. Y la prensa lo aborda y él habla de su camino para haber conquistado la empresa que tiene. Cuando le preguntan, ¿y qué tiene para el futuro? Y él habla, voy a escribir la generación Nini. Yo inmediatamente me acordé de las entrevistas que hace periódicamente, semanales, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Y en una oportunidad se le hablaba qué iba él a hacer con respecto a la alarmante delincuencia que existe en un país muy grande, muy sobrepoblado. Entonces él decía que ese es su proyecto en su política, en su gestión. Y Jorge Ramos, que es un periodista acucioso, incisivo, le dijo, ¿y qué va a hacer, presidente, con los ninis? Y él le contesta que ese término es peyorativo y que ha sido inventado por el imperio. A lo que Jorge Ramos le dice, presidente, ese término ha sido oficializado a través del Parlamento británico y pasado a su ejecución al primer ministro para que tenga ya una vigencia a través de la Secretaría de Educación del gobierno británico. De modo que no es nada del imperio. Entonces él dice, no vamos a discutir de esto, y con la habilidad política que él tiene, de alguna manera manipuló su respuesta. Al conocer ello y escuchar a Alberto hablar de este proyecto, yo me reuní con él porque estábamos trabajando en un primer proyecto, podríamos decir literario, que ya había concluido, y le dije si le interesaría que vayamos como coautores. Él se entusiasmó de la idea, y el momento que armamos el esqueleto, él ya tenía podríamos decir, una parte preliminar de la obra, comenzando por las guerras, comenzando por el diagnóstico que él de alguna manera lo había presenciado. Y en nuestros diálogos, en nuestras pláticas, yo le hablé que un libro más sobre un mismo tema, para que tenga éxito, tiene que ser diferente. Entonces yo le dije, Alberto, vamos a entrar en un caso, en una red, en un norte, en el que la investigación esté primero. Entonces trabajábamos con una metodología, yo lo grababa a Alberto, y Alberto me daba todas sus opiniones, criterios, ejemplos, y sobre esa base yo recurrí a una bibliografía muy extensa que está inscrita en el libro. Y
aprecié entrevistas que se realizaban en YouTube, algunas en inglés, porque el término oficial nace en Inglaterra. Entonces procedimos incluso a traducirlas y ver cuál era el enfoque. Entonces el libro se inicia con un prólogo. No hemos querido encargar un prólogo a un intelectual o a alguna persona amiga, porque no queríamos buscar una egolátrica satisfacción en su cometido, sino el fervor de contribuir nosotros a la sociedad con una solución. Por eso es que la crítica, buena o mala, siempre va a ser un estimulante que lo vamos a ingerir como autores para enriquecer, plantear, diagnosticar y solucionar. Después de todo dice el porqué de este libro. Entonces ponemos los diagnósticos y ponemos las alternativas. Describimos todos los casos en 33 capítulos y vamos incluso al par de opuestos. Los niños disfuncionales que no han conocido un hogar, que se han imaginado un abrazo de un oso de peluche y son los que más éxitos han logrado en el mundo. Hay gente que recuerda con dolor que su madre lo echó de la casa, su padre lo retiró de la casa y lo dicen incluso con la voz quebrada, pero es la gente que ha triunfado. Claro, me imagino que ustedes han tenido que hacer una investigación a todo nivel, pero especialmente psiquiátrica. Hablamos con psiquiatras, psicólogos, sociólogos, mucho con psiquiatras, y vimos los casos, ¿no?, donde también la exageración en la gastricidad de algunos padres hace que se los menosprecie a los hijos, se los arrincone, y ellos se sienten incluso personas que no tienen el aporte, no tienen la oportunidad. Hemos diagnosticado también. Y en base a todo lo que hemos conocido, han aparecido hechos de los que hemos sido testigos y los hemos planteado también. Y después viene que el niño no nace sino se hace. Entonces, ¿dónde están las responsabilidades? Y nuestro epílogo es un mensaje, es como la conclusión de un estado financiero donde se recomienda qué hacer con una empresa. Nos recomendamos qué es lo que se debe hacer. Y Alberto puntualiza como un criterio muy humano de él buscar una escuela de padres. O sea que nosotros damos las directrices, damos las herramientas para evitar que en Bolivia se contamine esta generación. Y qué lindo sería que estas escuelas vayan creciendo en la región, que sea un contagio positivo y que se vayan abriendo caminos y puertas, porque algo tienen que hacer esta generación por la que vive. Y de verdad, para nosotros hemos encontrado la oportunidad que hay en los colegios, sobre todo, y también ya en los públicos, en los privados, hay una directiva de los padres de familia entre quinto y sexto de secundaria. Ahí todavía no hay ninis, pero ya se van viendo, se van perfilando porque son cómodos, no hacen nada, no contribuyen, ni siquiera en levantar un basurero para ayudar a los papás, no. Y los papás y sobre todo la mamá les fomentan eso. Pero si tenemos la empleada, no te preocupes, hijito, tú anda. No hacen nada para la casa. Entonces nosotros creemos que si nos dan oportunidad, y lo vamos a buscar a partir de enero, vamos a ir a tocar las puertas de estos asociaciones de padres y decirles que no solamente es eso, sino está en manos de ellos que esos niños que se forman pueden tener un buen desarrollo, no por necesidad, que es lo que lo hacemos muchos, sino aún teniendo todas las posibilidades, que estén conscientes. Cuando esos padres unidos por amor y por entrar en una comunicación que es necesaria, puedan transmitir en ellos. Ahora, el trabajar la mujer y el hombre no está malo, es una necesidad y ese es un ejemplo. Mira, nosotros tenemos que trabajar para que tú tengas esto, pero tú danos, apóyanos, entiende lo que te estamos diciendo. Ahora, eso no te hace que tus amigos que están afuera contaminados, tú tengas que contaminar. Míralos, más bien ayúdalos a ellos.
Y hay tantas cosas que plantear. ¿Y los ninis de más de 30 años? Ah, no, eso ya no hay remedio, porque yo he estado con un amigo y me ha dicho, yo tengo un pariente que tiene 64 años y con el pretexto de que está cuidando a su mamá, él vive, no trabaja, no hace nada, y ahí vive esperando que se muera su madre para quedar con todas las cosas que tiene. Para finalizar, un mensaje para la sociedad argentina a través de la radio de Roxana Cipicada. Argentina ha sido el cuarto país del mundo, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la literatura. Es un país que tiene a los escritores de mi preferencia. Tenemos a Jorge Luis Borges, tenemos a Ernesto Sábato, tenemos a Onetti, pero tenemos a ese gran Julio Cortázar que hizo del relato fantástico el microcuento. Yo lo considero un narrador que ha procurado hacer perder todo posible contacto con la desvaída realidad que nos rodea a los lectores. Julio Cortázar es el maestro del cuento, del relato breve, que puede identificar con mucha imaginación y a nivel universal los problemas por los que atraviesa el mundo. Julio Cortázar habla del amor, habla del trabajo, habla de la inmediatez de la existencia. Crea nombres como Famas y Cronopios, donde dice este mundo tiene locos, tiene genios, y el loco es el que más piensa. Y tiene en sus libros un mensaje absolutamente intimista, universal y de una influencia total en el mundo, al margen de él haber sido una personalidad de una riqueza espiritual muy grande. Por eso es que Dios acomodó un corazón tan grande, porque era un hombre alto, aunque desgarbado, pero era un hombre que podríamos decir grande en altura, en integridad. Entonces la Argentina no nos permite, por ejemplo, ahorita ver un diagnóstico niní. Vemos más bien un país que en el arte ha sido y es y será siempre un líder. Pero yo quiero hacer énfasis en el aspecto de la educación, de la cultura, de la formación intelectual. Yo no he conocido en el mundo una librería como el Ateneo, donde yo puedo pasar entre 8, 9, 10 horas con toda la asistencia de un valor agregado, ¿no? O ir a un espectáculo de tango, donde prácticamente hacen de este género musical un encanto que atrae a ese público cosmopolita. En mi mensaje para este país, Argentina, que yo les deseo lo mejor y hay mucho que hacer. Y yo, los amigos que tengo argentinos y han tenido en el pasado una exquisita educación. Ahora se ha deteriorado, todo se deteriora, qué pena, pero yo estoy seguro que van a recuperar.